El foro LVL nació con la idea de promover un debate permanente entre sus miembros y con el conjunto de la sociedad para acercar la política exterior al público en general. Este debate en concreto es un debate que se plantea sobre esta base. La idea es que este foro de encuentro, que es el LVL, sirva también para acercar la política exterior al conjunto de la ciudadanía. Es un debate que hacemos gracias al apoyo de la Universidad Schiller aquí en Madrid y que nos orgullece poder contar con un sponsor de tanta importancia. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por haber acudido el día de hoy a este nuevo encuentro que tenemos con nuestro partner, el foro LVL, con el cual ya tenemos una relación extendida y cada cierto tiempo estamos realizando eventos relacionados con relaciones internacionales y con el panorama global, que es cada vez más convulso y que merece toda nuestra atención. Bienvenidos a Schiller. Hoy tenemos la ocasión de tener a algunos de nuestros alumnos que coincidieron en una clase que también se produce en este mismo rango horario. Esperemos que todos podamos disfrutar de un gran conversatorio acerca de este tema tan importante como es el relativo a la guerra que se está produciendo entre Rusia y Ucrania. A todos bienvenidos al foro. Muchísimas gracias por la confianza que depositan en nosotros y para nosotros en Schiller. Un placer tenerles con nosotros. Así que adelante, los dejo con el panel. Hasta ahora. Bueno, pues muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, tenemos aquí a dos invitados de excepción para hablar de un tema muy de actualidad, como pueden ver ustedes, y ha llegado el momento de negociar el final de la guerra de Ucrania. Bueno, para conversar sobre este tema tenemos a dos auténticos expertos, al profesor Florentino Portero, es historiador, ha sido profesor de diversas universidades, la Universidad Nacional a Distancia, Francisco Vitoria, y es analista en estos momentos de relaciones internacionales y le pueden ustedes también leer en sus columnas, muy interesantes por cierto, en el periódico El Debate habitualmente, ¿no? Y por otro lado tenemos a Carlos Carnero, también conocido de hace muchos años, es analista, es profesor y sobre todo, yo le conozco hace años por su faceta como eurodiputado, ¿no? Carlos ha sido eurodiputado del Partido Socialista Europeo durante muchos años. En estos momentos también se dedica al mundo de la consultoría con Vinces y también le podemos leer en diversos medios porque es una persona muy activa también a nivel intelectual. Así que muchísimas gracias a los dos en nombre del foro LVL y en nombre de la Schiller de Global American University por estar aquí. Y si les parece, bueno, pues vamos a comenzar a hablar de este tema de absoluta actualidad, ¿no? Yo creo que podríamos comenzar por saber si se dan las condiciones para un alto al fuego. Condiciones más que condiciones, lo que hay que ver es si las partes están interesadas en un alto el fuego. Por lo que podemos entender o saber, Rusia no está en este momento interesado en ello, Ucrania no lo está, China respalda en este caso a Rusia, por lo tanto considera que la situación tiene que madurar, Estados Unidos respalda a Ucrania y considera que la situación tiene que madurar. En realidad, los únicos que parece que están más interesados en un alto fuego ya serían algunas naciones europeas, ni siquiera todas. La más destacada, más evidente, porque su jefe del Estado tiende a reconocerlo, sería Francia. Otros no lo reconocen, pero sabemos que están interesados. Pero en realidad las partes en litigio hoy por hoy piensan que el tiempo juega a su favor y por lo tanto están intentando ganar una mejor posición antes de negociar, si es que hubiera que negociar, porque las guerras no siempre se resuelven mediante negociación, sino sencillamente mediante claudicación. Carlos. Pues lamentablemente yo creo que más que hablar de la posibilidad de un alto el fuego, podríamos hablar del deseo de que lo haya. Seguramente muchos desearíamos que ese alto el fuego fuera posible, porque claro, cada minuto que estamos hablando aquí mueren civiles, mueren soldados, que también son seres humanos, y seguimos con peligros enormes sobre nuestras cabezas, incluyendo el peligro que parece que ha vuelto, y precisamente no con una sombra tranquilizadora, sino todo lo contrario. Es evidente que ninguna de las partes involucradas, los beligerantes, no están interesados en ese alto el fuego.
y ni siquiera hay un viso de que pudiera conseguirse a corto plazo, repito, desgraciadamente. Por lo que dices, eres más partidario de la negociación que de una posible claudicación, si es que no la ves. Vamos a ver, es que claro, ¿quién no es partidario de la paz? Cualquiera de los que estamos aquí hablando o escuchando, tenemos a la paz como nuestro principal objetivo, pero tenemos que reconocer que hay una nación que ha sido agredida, que ha sido invadida ilegalmente y tiene todo el derecho legítimo a defenderse. Es el derecho internacional. No hay mucho más que hablar en ese sentido que una parte que ha invadido y que ha agredido. En consecuencia, estamos ante una guerra que no las dos partes han provocado, sino que una ha activado, y en esa dirección, pues evidentemente, un conflicto siempre nos duele a todos, pero es un conflicto que nadie quería, excepto la parte que ha invadido Ucrania. ¿Una paz a cualquier coste, Florentino? Esa pregunta hay que contestar cada una de las partes. Es decir, en este caso, los estados que cuentan. Yo no soy un actor en política internacional. En mi opinión, sería muy triste y, sobre todo, pagaríamos un precio muy alto los europeos si aceptamos una paz a cualquier precio. Pero teniendo en cuenta cómo está hoy la situación en el campo de batalla, es difícil imaginar que la guerra se resuelva mediante la victoria de una de las partes. Por lo tanto, todo huele y huele mal a que finalmente habrá que llegar a algún tipo de negociación. E insisto, para los europeos, no para los rusos o para los norteamericanos, para los europeos, eso puede tener un coste muy elevado. ¿Quién podría ejercer el papel mediador en este conflicto? ¿Veis a alguien que pueda ejercer ese papel en estos momentos? A mí me gustaría que fueran muchos quienes trataran de ejercer ese papel mediador para conseguir una paz justa. Porque yo creo que de lo que estamos hablando Florentino y yo es de conseguir una paz justa, no una paz que sea injusta. Las paces injustas terminan declarando nuevas guerras, conflictos congelados que vuelven a salir por un lado o por otro y que amenazan no solo la vida de las personas, sino la estabilidad de naciones, regiones o planetas enteros como el nuestro. Hay muchos que pueden de todas formas ser mediadores. En primer lugar, las Naciones Unidas. Que es quien corresponde. Es a quien corresponde. Y en ese sentido yo, además digo una cosa, no se puede arguir que el secretario general no tenga mandato para actuar. El secretario general es el secretario general de Naciones Unidas. ¿Quién le puede negar su autonomía para buscar vías? Sin duda alguna, China está ahí. Va a ser mediador, no ha declarado que quiera serlo. Hoy está Lula en Pekín, sí ha declarado que quiere trabajar en esa dirección. Erdogan, la India y, ¿por qué no?, la Unión Europea, que al fin y al cabo está en el teatro de operaciones, porque estamos hablando de una guerra sobre el suelo europeo y eso conviene no olvidarlo nunca. Valentino, ¿quién puede ejercer ese papel? ¿Tú ves a Naciones Unidas de verdad como mediador? Ahora, nosotros los europeos decidimos hace algún tiempo, unas cuantas décadas, que no es la historia, sino el derecho internacional, el marco sobre el que queremos fundamentar la relación entre los estados. Y dentro de ese orden que hemos denominado el orden liberal, hemos creado instituciones que tienen como misión precisamente resolver este tipo de temas. Naturalmente, el secretario general de Naciones Unidas no dará un paso en falso si no ve que la situación está suficientemente madura. Y aquí continúo lo que estaba planteando Carlos. Él, evidentemente, no es ningún idiota, sabe el papel que le corresponde, pero si tanto las partes directas como las partes indirectas, los que apoyan a las partes directas, están en estos momentos considerando que el tiempo corre a su favor, no es momento de que el secretario general mueva pieza. Y China, que es la única que hasta el momento ha puesto sobre la mesa un plan de paz, ¿no? ¿Creéis que podría ejercer ese papel mediador? Sin duda alguna, China ha puesto sobre la mesa un conjunto de ideas. Conviene recordar que ni siquiera China denomina su conjunto de ideas como un plan de paz. Lógicamente, su diplomacia es larga, tiene tradición. No van a llamar plan de paz aquello que difícilmente puede ser considerado un plan de paz, sino una serie de principios para buscar una solución pacífica o política a una situación que incluye cosas muy interesantes, como por ejemplo el respeto a la integridad territorial y a la soberanía de los países. Y también, evidentemente, una calificación muy clara de que la guerra no es la solución de los problemas, qué duda cabe. También, como otro elemento, que hay que buscar una
estructura de seguridad paneuropea que nos permita tener estabilidad en el futuro. Yo sigo reivindicando esa estructura de seguridad en Europa que vaya del Atlántico a los Urales y que habíamos construido durante muchos años. Hay que recordar, sin duda alguna, Helsinki, hay que recordar la OSCE. Al fin y al cabo, yo creo que China está interesada en que este mundo esté tranquilo, porque sobre todo quiere seguir creciendo, aumentando el nivel de vida de sus ciudadanos. Para eso necesita comerciar. Y el comercio, además, como sustento de la paz y el diálogo. Entonces, a alguien a quien puede perjudicar claramente la continuidad de esta guerra es a China. No creo que haya manifestado felicidad ninguna con su inicio y que en las conversaciones que ha tenido Xi Jinping con Putin haya dado palmas de alegría por esta guerra precisa. Florentino, ¿tú crees que le interesa acabar con el conflicto a China o quizá que se mantenga como está, ya que también está recibiendo a lo mejor fuentes de energía mucho más baratas? La realidad es compleja. Entonces es evidente que para la diplomacia china, no solamente para la élite política china, que es una élite muy cuajada, gente muy inteligente, muy formada, la invasión por parte de Rusia de Ucrania suponía una barbaridad, un error, algo burdo, algo, digamos, impropio de una potencia del siglo XXI medianamente sofisticada. Son maneras de actuar que no encajan con la visión china. Para un chino el uso de la fuerza es la última opción. De hecho, su diplomacia, su concepto de seguridad es mucho más complejo. Naturalmente, el alterar las cadenas de aprovisionamiento, el alterar el mercado internacional, el invitar a Estados Unidos a desatar una política de sanciones, todo eso es muy negativo para cualquier entidad que esté en el mercado global, que son muchas. Y China, que duda cabe, su modelo de desarrollo parte de su propio crecimiento interno y tiene problemas interiores muy serios que solamente la generación de riqueza les puede resolver. Dicho esto, Rusia lo ha hecho, no tiene solución. A partir de ahí tratan de sacar ventajas. Y sacan dos tipos de ventajas. Unas de carácter económico que más o menos compensan las otras pérdidas. Y es comprar energía a un precio muy barato, es el acceso a tierras raras, es el acceso a materias primas y en términos generales el convertir a Rusia en cierta medida en un vasallo de China, porque depende de China mucho en el marco financiero, plataformas de pagos, utilizar a empresas chinas como intermediarias para comprar y vender. Por otro lado, si esto, gracias a la opción rusa, digamos, quiebra la cohesión occidental, tanto en el marco de la Unión Europea como en el marco de la Alianza Atlántica, para China eso es bueno. Aunque, insisto, China no estaba, creo yo, en el origen de la operación. Y esta no es la manera de hacer de los chinos. ¿Y veis a China armando a Rusia de algún modo, aunque sean secretamente o a través de Corea o incluso a través de Irán? El problema es que el concepto arma del siglo XXI no es el del siglo XVIII. O sea, hoy el arma más importante son los microchips. Son elementos de ingeniería que normalmente son de doble uso. Naturalmente, China está vendiendo muchos elementos de ingeniería que tienen un uso militar. China, en principio, no tiene necesidad de vender cañones. Aparte de que no creo que China sea una referencia en el mundo de la artillería ni en el mundo de la aviación. Pero ayudar sí, cómo no, claro. Carlos, el papel de la Unión Europea. Tú que has estado tantos años en el Parlamento Europeo, ¿qué papel puede jugar aquí la Unión Europea, que es una de las grandes perdedoras de esta guerra? ¿La ves como mediadora? En principio es una gran perdedora, pero puede ser también una ocasión para que la Unión Europea siga profundizando su unidad política y su capacidad para estar presente en el escenario internacional. Veámoslo desde ese punto optimista, entre comillas, si se quiere, porque hablar de guerra y optimismo es prácticamente incompatible. La Unión Europea debe tener cuidado con lo siguiente: que no nos cambie Putin, como aquella canción que decía que el tiempo no te cambie. Que no nos cambie Putin, porque a veces en la respuesta a Putin podemos terminar siendo lo que nunca hemos querido ser y realmente no somos. No somos una potencia clásica, nunca nos hemos planteado ser una potencia que basa su capacidad para proponer y para hegemonizar en el mundo en su poderío militar. Más bien al contrario, nuestros valores en el comercio, en nuestra normativa como gran regulador global. Y podemos, sin embargo, por la situación creada por la agresión de la Rusia de Putin, transformarnos en otra cosa. Realmente transformarse en algo que uno no ha decidido ser termina saliendo mal.
Yo en ese sentido creo que sobre todo la Unión Europea debe ser capaz de mantener su soberanía o, si se quiere, su autonomía estratégica abierta para, en un mundo que es bipolar, los Estados Unidos y China, nos guste o no situarse como parte de uno de ellos sin más, sino ser un polo soberano que trate de jugar su papel en un mundo complejo como el que tenemos. ¿Es eso fácil? No. ¿Es posible? Sí. ¿Lo estamos haciendo? Bueno, nuestra respuesta ha sido la respuesta que tenía que ser. No podía ser otra, que es apoyar al país agredido. Repito, no podía ser otra. Y a partir de ahí tenemos que hacer algo que quizás ahora no estamos haciendo porque la situación no da para más. Y es mucha más diplomacia. Si en esa diplomacia nos convertimos en mediadores, ojalá. Pero, por ejemplo, nuestra presencia en la conversación con China en estos momentos es muy importante. Ha estado Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, ha estado Manuel Bracón, el presidente de la República Francesa, ha estado la presidenta de la Comisión, y va a ir el señor Borrell, que lamentablemente se ha enfermado de COVID, pero sin síntomas y sin nada que nos deba preocupar, porque está haciendo un gran papel como alto representante para la política exterior y de seguridad común. Bueno, pues todo eso indica que Europa se mueve. Quizá para tener esa autonomía estratégica, Florentino, deberíamos ser más independientes energéticamente y no lo hemos sido. Esa dependencia de Rusia ha sido muy fuerte. Económicamente o comercialmente tampoco lo somos. Tenemos una relación demasiado fuerte o demasiado estrecha con China y a nivel de defensa menos todavía, ¿no? Pues dependemos de la OTAN, ¿no? ¿Cómo ves tú esa posible autonomía estratégica de la que habla Carlos? Es un tema precioso y que a todos nosotros los que nos dedicamos a estos temas nos obsesiona y le damos vueltas y vueltas. Ahora, desde el momento en que iniciamos el camino de Maastricht y optamos por tener una moneda única, la moneda única en el fondo era una trampa política muy bonita, muy bien pensada, porque la moneda única te lleva a la política fiscal única. Es decir, que los parlamentos dejan de ser la última instancia en aprobar los presupuestos, tema menor. La moneda única te lleva a la unión bancaria, te lleva a muchas cosas. Y cuando tú tienes eso y tienes un mercado común, necesitas sí o sí una acción exterior común. No es optativo. Lo que ocurre es que no siempre lo que necesitamos es posible en la vida de las personas, de los estados y de las comunidades, de lo que queramos. Y tan cierto es como que necesitamos la acción exterior, como que en su momento Miguel Herrero de Miñón, cuando escribía mucho sobre esto hace 15 20 años, decía siempre, el único problema es que no existe el pueblo europeo. Existen los polacos, los españoles, los alemanes, cada uno con nuestra historia y con nuestra geografía. Y hoy todavía no tenemos la madurez suficiente para tener una visión común. Y esa es una realidad con la que tenemos que trabajar. Pero sí, lo que está ocurriendo ahora en Ucrania, para nosotros es una cura de humildad importante. Porque hemos dicho muchas tonterías, hoy somos actor estratégico y decíamos a los norteamericanos que no entendían cómo había que relacionarse con Rusia. Bueno, hemos hecho el ridículo. Eso, y sigo con lo que decía Carlos, puede ser muy positivo. O sea, las duchas de realidad que llevan una cura de humildad supone que puedes fundamentar mucho mejor el futuro común que necesitamos. Porque, insisto, la acción exterior no es negociable, es una necesidad. Por difícil que sea, no tenemos alternativa, no hay plan B. O sea, no puede ser que Francia tenga una política con China y Polonia tenga otro. O sea, eso no puede ser. Eso es un acto ridículo finalmente. Y tenemos que superar esta tendencia a hacer el ridículo porque no es una buena inversión. ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Realmente ha hecho el ridículo? Macron junto con la presidenta de la Comisión yendo a China, cada uno remando por sitios absolutamente diferentes y dando una imagen internacional un poco que deja que desear. No, sabes, el Madrid ganó 2-0 ayer al Chelsea. Yo soy madridista y yo sabía lo que iba a pasar esta mañana. Es que muchos madridistas van a decir, hombre, ganamos 2-0, pero eso es insuficiente. A ver si teníamos que haber ganado por 5-0. Oiga, que estábamos jugando con el Chelsea, un respeto. No está mal ganar 2-0. Quiero decir esto porque los europeos somos un poco como los seguidores de los grandes equipos de fútbol. Siempre queremos que todos sean a mejor. Vamos a ver. El presidente Macron ha ido allí con un discurso no fácil, porque hablar con China no es sencillo, y ha lanzado una serie de ideas, por cierto, días después en La Haya, muy interesantes. Ha estado la presidenta de la Comisión y alguien decía, es que Macron ha tenido honores en Tiananmen. Es que Macron ha sido recibido con rueda de prensa.
Oiga, pero es que era el jefe de Estado de la República Francesa. Presidenta de la Comisión es la presidenta de una institución de la Unión, no es una jefa de Estado. No nos quedemos en las plumas y vayamos al contenido. Y el contenido es que Europa, con Pedro Sánchez, con Macron, con von der Leyen, lo iba a ser también con Borrell, está en algo que deberíamos tener en cuenta. Un alto el fuego parece ahora imposible, aunque fuera deseable. Pero atención, si comparamos con abril del año pasado, a esta fecha, se empiezan a mover muchas cosas y muchos países y dirigentes empiezan a coger el avión, empiezan a dar ruedas de prensa, empiezan a dar su opinión. Es decir, que hay cosas que no veremos en el telediario de esta noche. ¿Y eso no da lugar a una división o a que veamos más una división no. que una unión? No, porque yo siempre he pensado que uno de los supuestos defectos de Europa puede ser también incluso uno de sus grandes valores. Lo comparo con las lenguas. Tenemos muchas lenguas, pero al final tenemos un discurso político y de valores compartido. Y que tengamos diferentes puntos de vista, si no son opuestos, y están dispuestos a unar su voluntad en las instituciones europeas, es una riqueza, porque también permite acertar y no ser unívoco, ser multidireccional dentro de un discurso común, compartido y creado desde el sentido común y la razón, es importante. Yo discrepo de Miguel Herrero, con todo respeto y mi modestia. No hay un pueblo europeo, pero sí hay una ciudadanía europea. ¿Sí? Y lo decía el artículo 1 de la Constitución Europea, que la legitimidad de la Unión viene de los Estados y de la ciudadanía europea. No decía el pueblo europeo, sino de la ciudadanía. Y esa es seguramente nuestra fuerza, porque la ciudadanía es un concepto de la Revolución Francesa, de la Ilustración, que ha llegado hasta nuestros días bien vivo y coleando. Me gustaría apuntar algo más siguiendo lo que dice Carlos. El que nuestros dirigentes viajen a Pekín ni es bueno ni es malo. Es más, en términos generales, para hablar con un amigo está el teléfono o quedas con él. La diplomacia está para resolver problemas. Es decir, cuanto más difícil sea la relación con China, más hay que ir a China. Recordemos la Guerra Fría. Las conversaciones entre los norteamericanos y los soviéticos serán continuas, porque hay un problema y tenemos que hablar. Entonces, lo importante es que seamos capaces de verdad de mantener un discurso. La presidenta de la Comisión dio un discurso muy importante, que evidentemente venía de la oficina de Borrell, sobre el tema de China. Muy matizado, muy inteligente, muy firme. Ahora está por ver si eso, que es un trabajo de ingeniería diplomática que surge del núcleo de la Comisión y de los diplomáticos que están allí, hasta qué punto cala en cada uno de los estados que conforman la Unión. Ese es el reto y en qué medida somos capaces de actuar de manera coherente. No hemos hablado de otro de los grandes actores, Estados Unidos. ¿Hasta cuándo va a aguantar Estados Unidos, ¿no? ¿Realmente o va a seguir apoyando a Ucrania porque es quien realmente, ¿no? A nivel militar le está sujetando, ¿no? ¿Cómo veis esa postura de...? Hay un ciclo que se inicia con la presidencia de Obama, en el cual continuamos, y no sé cuánto tiempo continuaremos, donde sencillamente en el Capitolio no hay una visión estratégica común. Hay siempre algunos puntos en común. Por ejemplo, la idea de retraimiento, ya es común a los dos partidos. La idea de que el problema es China, no me distraigas, eso lo tenemos muy claro. La idea de que hay que ganar la revolución digital. En esas tres ideas están de acuerdo todos los parlamentarios de cualquiera de las dos cámaras del Capitolio. Pero más allá de eso, las diferencias son enormes. Y eso lleva a que los aliados o los amigos demos 3 pasos para atrás, porque empieza a ser un peligro ser amigo de Estados Unidos. Y sobre todo sumarte a una iniciativa de ellos, porque cambian demasiado de opinión y te van dejando tirado. Lo estamos viendo, por ejemplo, en el espacio Indo-Pacífico, el área de la ASEAN, que es tan importante. Y tú has estado viajando por allí no hace mucho tiempo y lo conoces. Esos estados que necesitan a Estados Unidos porque temen de verdad a China, están dando pasos para atrás porque Estados Unidos empieza a no ser previsible. Y hay comportamientos histéricos de algunos miembros del Capitolio o de la clase política que viajan por allí haciendo y diciendo cosas inapropiadas. Entonces, para mí Estados Unidos el problema que tiene hoy es que ha dejado de ser un actor previsible, coherente e inteligente. Porque básicamente es un Estado occidental y está tan roto como cualquier otro Estado occidental. Me vale Francia, me vale España, me vale Italia. Estamos todos igual pasando una crisis cultural muy fuerte y eso debilita mucho la cohesión de la política exterior.
¿Y la alianza transatlántica? ¿La ves que va a seguir unida, como ha pasado ahora con Biden, o podemos volver a una etapa como la de Trump? ¿Cómo lo ves, Carlos? Bueno, claro, con Biden en la Casa Blanca yo creo que continuará lo que pasó en la exitosa cumbre de la Alianza Atlántica el año pasado en Madrid, política y organizativamente, por cierto, exitosa. A mí lo que me preocupa de la OTAN es que quiera ser más de lo que es. Y la OTAN no está pensada para ser una alianza que actúe en cualquier parte del mundo. Uno puede querer hacer todo, pero no tener la capacidad para hacerlo o incluso la necesidad de hacerlo. Y sin embargo, yo creo que la OTAN trata de estar ahora en cualquier escenario. Por ejemplo, con el tema de China. Para los norteamericanos, China es ya casi una obsesión. Representando a una fundación de las principales de nuestro país, yo estuve en muchas cumbres de think tanks durante 2015, 2019. Y una vez le dije a un querido colega español, dije, oye, ¿por qué hablan tanto de China? Porque es que yo no noto la necesidad de hablar tanto de China. Y sin embargo, ya estaba creándose con otra administración un pensamiento norteamericano sobre China que prácticamente nos condena a la confrontación. Ahí están las declaraciones de Macron. Claramente Macron dice, de confrontación, yo no quiero saber nada con China, ese no es el métier de los europeos. Pero si tomamos lo que ha dicho von der Leyen en Pekín, que es un poco diferente a lo que dijo antes en ese importante discurso, viene a subrayar lo mismo. Lo mismo pasa con la visita del presidente del gobierno de España. Es un socio comercial, no tenemos ningún litigio, nadie ve que se quiera meter en una guerra como la de Ucrania y no se ha podido ni demostrar de lejos eso de que está suministrando armas a los rusos, que luego se transmutó en que estaba pensando suministrar armas a los rusos. Y a este paso, es que alguien dijo que pensaban que quizás suministrarían. Bueno, porque no se ve en esa dirección. China es un país muy complejo, es una gran potencia, está destinada a querer tener un orden bipolar, que duda cabe, y nosotros tenemos que luchar para que sea multipolar. Ahora, si en las próximas elecciones cambia la administración norteamericana, entonces yo suscribo lo que ha dicho Florentino. ¿Quién puede decir lo que será la política de los Estados Unidos? Porque en Europa, y vuelvo a nuestros defectos y a nuestras virtudes, tenemos una. A veces podemos ser dubitativos, porque la duda es algo que consideramos necesario, pero tampoco damos bandazos. No damos bandazos. Hoy estamos en A y mañana estamos en la Z. No, se nos puede encontrar en un término medio. Somos previsibles. En ese sentido, previsibles en nuestras fortalezas y en nuestras debilidades. El problema es que en Estados Unidos se pueden producir vuelcos. Y claro, eso para nosotros es un problema. A la hora de negociar ese final de la guerra de Ucrania, bueno, hemos visto cómo el sur global se ha mantenido, podríamos decir, en parte neutro, en parte incluso apoyando a Rusia en algún momento dado. De hecho, aquí en Schiller estuvo el embajador indio, ¿no?, hace unos meses y comentaba en un momento dado, ¿no?, bueno, pues que nosotros veíamos todo con una visión muy eurocéntrica, ¿no?, que no es la visión que ellos tienen. ¿Cómo veis esa postura del sur global? ¿Podrían de algún modo intermediar, no sé, un país o una gran potencia como India, que se acaba de convertir en la gran potencia demográfica hace pocas semanas? ¿Cómo veis el papel de India? O incluso el de Turquía, que hablamos ahora después. Son papeles muy distintos. India es de verdad una gran potencia, lo es en el plano demográfico, lo es en el plano económico, no tanto en el plano militar, pero es potencia nuclear. India tiene de verdad cultura propia, tiene una identidad fortísima, tiene muy claro que su problema se llama China, porque son muchos kilómetros y guerras recientes en términos históricos, para que no se engañan. Tratan de resolverlo, pero China hace ya tiempo que nos lo ha dicho muy claramente, ellos no confían en Estados Unidos como aliado. Y necesitan a Estados Unidos para contener a China, lo tienen muy claro. En su momento con Clinton y con Bush hijo tuvieron avances muy importantes en el plano estratégico, pero hace ya mucho tiempo que ellos no confían porque no es una nación previsible y porque, como ellos dirían, China va a seguir allí. Cambian los presidentes en Estados Unidos, cambian las políticas, pero China va a seguir estando allí y necesito poder entenderme.
Igualmente ellos tienen una muy antigua relación con Rusia, antes Unión Soviética, y no van a variar por los vaivenes de la política europea. En general, ellos, como el grupo ASEAN o como América Latina, este es un tema muy interno de los europeos, son temas, entre comillas, fronterizos de ustedes. Nosotros no tenemos por qué entrar y convertir una crisis local en una crisis global. En ese sentido, les preocupó mucho, y es un tema muy, muy serio, el comunicado conjunto firmado por Putin y Xi Jinping, creo que fue el 4 de febrero del año 22, justo antes de iniciarse la guerra, donde se vinculan las dos grandes crisis, Taiwán con Ucrania. Eso es un tema que alarmó mucho y tratan de frenar la deriva hacia un conflicto global, hacia un único conflicto. Sí, pero bueno, Carlos, ¿no crees que de algún modo este sur global no le puede preocupar también este conflicto? Aunque ellos, como dice Florentino, lo ven de una manera muy lejana, pero bueno, una crisis como la alimentaria les puede terminar afectando o incluso les ha afectado, ¿no? Les afecta quieran o no. Lo que pasa es que ellos consideran que en buena medida estamos ante un conflicto local al que algunos quieren dar la escala de global. Yo no creo que eso sea así. Un conflicto de estas características tiene unas repercusiones globales claras, pero ellos lo ven así. En segundo lugar, hay muchos países del sur global que están un poco hartos de Occidente. Hartos de Occidente por las razones históricas conocidas, por el doble rasero, porque al final no ven que hay una salida para el subdesarrollo, para la desigualdad entre centro y periferia, etcétera, etcétera. Y lógicamente, pues no están de acuerdo con la invasión de Ucrania, pero ellos consideran que esto se debe manejar de otra manera. El presidente Lula da Silva lo ha dicho muy claramente, pero también el presidente de México, oiga, y de países que se consideraban tradicionales aliados de los Estados Unidos, que no quieren saber prácticamente nada de la posición norteamericana en estos momentos. A ver, es importante tener en cuenta además algo que a mí me parece que tenemos que cuidar. Muchas veces hablamos, por ejemplo, de la postura de la India teniendo en cuenta, dicen, las armas que le suministra Rusia, sus intereses económicos, pero también demos a ellos lo que nos reconocemos a nosotros. Nosotros decimos, nosotros tenemos valores y nos guiamos por ellos. Es verdad, ellos también tienen los valores que tienen, que pueden ser perfectamente igual que los nuestros, aunque estén en el sur de los sures, y actúan por valores y convicciones. Yo hace unos meses leí un libro que recomiendo, se llama Nehru, La invención de la India, donde uno encuentra hoy muchas de las posiciones de política exterior de la India. Oiga, es que la India tiene una vida como país independiente de solo algunas décadas. La República Argelina igualmente. Por lo tanto, su cristal para ver nuestro mundo, solo hay un mundo, es un cristal muy válido y que hay que tener muy en cuenta. Y a veces los europeos no somos capaces de entender eso y decimos, no comprendemos cómo nos siguen. A lo mejor es que no quieren seguirnos, sino que entre todos fijemos posiciones compartidas porque ya les tocó seguirnos demasiado tiempo, incluso a su pesar. ¿Y Turquía? ¿Cómo la veis? ¿Puede ejercer un papel mediador con unas elecciones que tiene muy próximas el señor Erdogan, con ese pie en Asia y el otro pie en Europa, con un pie con Rusia y otro con Ucrania? Quizá pudiera ser el mejor mediador, incluso en el tema alimentario ya ha jugado ese papel, ¿no? En un momento dado. ¿Cómo lo veis? Vamos a ver, por una parte, Erdogan, que tiene elecciones y las puede ganar o no, es un hombre evidentemente muy ambicioso en el sentido de que quiere que Turquía sea reconocida como una potencia. Y en ese sentido estará muy, muy deseoso de poder demostrar que Turquía puede negociar. Ahora, Turquía está empantanada en la guerra de Siria, las cosas no le van del todo bien, su relación con Rusia es compleja por distintas razones, entonces el margen de maniobra no lo veo tan claro. De todas formas, ya ha sido capaz de negociar, por ejemplo, la salida de los buques del Mar del Negro, el Mar Negro cargados con cereal, que ha sido un tema muy importante porque afectaba de verdad a la seguridad alimenticia de los países del norte de África, ¿no? Entonces, hay margen, pero tengo mis dudas de que sea el mejor mediador posible. Carlos, ¿cómo ves a Turquía? Bueno, va a tratar de jugar su papel y lo va a jugar con mucha inteligencia. Se puede criticar la política interna de Erdogan, sin duda alguna, pero en términos de política exterior es muy hábil, es muy hábil.
efectivamente el acuerdo sobre el grano, el tema del estrecho, por donde tienen que pasar todos los buques, su relación con Ucrania y con Rusia al mismo tiempo, con los norteamericanos, está en la OTAN, aprieta la tuerca con el tema Suecia convenientemente. Pero vuelvo un poco a lo del sur global. Turquía lleva esperando concluir las negociaciones de adhesión a la Unión Europea. Iba a decir desde que yo no tenía canas, pero es verdad que las tengo desde muy jovencito. O sea que ha pasado mucho tiempo. Para que, como yo fui ponente sobre la Unión Europea con Turquía, sabe bien que está firmada la cláusula de adhesión, o sea, de negociación, desde el año 61, si no me equivoco. Echemos hilo a la cometa. Entonces, claro, a la hora de pedir hay que saber también lo que se ha dado y lo que hemos hecho. En la última presidencia española de la Unión se abrió simbólicamente y se cerró un nuevo capítulo de negociación. Se consideró un gran logro por parte de nuestro país, mientras otros Estados miembros de la Unión decían que jamás entraría Turquía. Oiga, pero si está en negociaciones con Turquía, declare junto con Turquía que se acabaron las negociaciones. No mantenga esa situación así, porque al final daña la imagen de la Unión Europea en Turquía para esos turcos que son millones, que se sienten europeos por valores, por historia y quieren estar en la Unión Europea. Entonces, pues yo, Miguel, creo que en este esfuerzo de conseguir que esto termine y termine de manera justa, tienen que estar todos. Y si está Turquía, pues está bien. Sacaba a colación el tema de la presidencia de la Unión Europea. España va a presidir esa Unión Europea a partir del mes de julio, en ese semestre en el cual le toca con nuestro presidente. ¿Cómo veis el papel de España? ¿Puede ayudar de algún modo a que se establezca una mediación durante esa presidencia de la Unión Europea? La Unión Europea es un sistema complejo, porque tiene presidente de comisión, presidente del Consejo, hay muchos presidentes, presidente del Parlamento. Evidentemente, la presidencia de turno que corresponde a un Estado, a ese Estado le da un margen muy importante y lo hemos visto en distintos momentos, ¿no? Entonces sí, España, desde luego, va a tener la oportunidad de desarrollar algunas iniciativas. ¿Cómo no tiene que estar el espacio latinoamericano? Porque esa es nuestra principal responsabilidad en el ámbito de la política exterior, en el marco y en la Unión Europea. Pero habiendo una guerra como hay en Ucrania, evidentemente el presidente del gobierno español tendrá que actuar coordinado con el señor Borrell, con la señora von der Leyen, coordinado con todo lo que tiene que coordinarse, pero hay que seguir trabajando en ese tema, ¿cómo no? Carlos. Totalmente. Yo creo que la presidencia española del Consejo de la Unión Europea será un éxito, que todas nuestras presidencias lo han sido, y este va a ser otro momento de éxito para nuestro país. Y quién sabe, quizás en nuestro semestre tengamos que afrontar una situación en la que tengamos en el horizonte inmediato posible alto el fuego, una posible negociación, una salida justa a esta guerra injusta que está, repito, cada momento que hablamos, poniendo muertos encima de la mesa, civiles, militares, destrucción, peligros para el conjunto del planeta. Y desde luego, tenemos un presidente del gobierno que está absolutamente comprometido con la política internacional y la política europea. Y eso nos da un plus muy importante y sobre todo también que se añade a que España es un país muy reconocido por muchas partes y con capacidad para hablar con muchas partes, en Europa, en Iberoamérica, en África, en Asia. Es la ventaja que tiene el ser un país mediano, pero con una diplomacia y una política exterior muy, muy habilitada para jugar un papel. Si eso fuera así, no porque España se lo apuntara en su presidencia, sino porque se consiguiera el objetivo de la paz, sería fantástico. Pues muchísimas gracias a los dos, a Carlos Carnero, a Florentino Portero, por esta interesante tarde que nos habéis dado explicando si se puede llegar a una negociación, ¿no? O al final, ¿no?, de esa guerra de Ucrania. Muchísimas gracias a ambos. Gracias.